¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos. Qué bendición poder estar juntos en esta transmisión. Es para mí un orgullo, una alegría, una bendición poder saludarles en esta hora en el nombre de Jesús. Y sabemos que en el tiempo que vamos a estar juntos, en estos minutos que vienen, Dios va a estar no solamente hablando a nuestras vidas, sino trayendo bendición a cada uno de nosotros. Amén. Saludo a todos los que están conectados desde este momento. Saludo a la familia que está conectada. Saludo, si usted es la primera vez que está con nosotros, le damos la bienvenida. Esperamos que este mensaje y que este tiempo sea un tiempo de bendición, sea un tiempo donde también estés experimentando a Dios, a su palabra y a su presencia. Amén. Así que nos preparamos con todo, estamos contentos de poder estar juntos, estamos haciendo iglesia también de esta manera en esta hora. Así que la iglesia llega a tu hogar, a tu casa, a tu lugar de trabajo, para que juntos podamos compartir, para que juntos podamos disfrutar este tiempo. Amén. Así que para aquellos que no nos conocen, estamos en la ciudad de Salta. Nuestra iglesia es la iglesia El Río, ese es el nombre de nuestra iglesia, y estamos ubicados en la calle Mitre 1109, Mitre, esquina O'Higgins. Así que si estás por la ciudad o si sos de la ciudad y nos estás viendo en este momento y no tenés una iglesia y no te congregás en ningún lado, te esperamos para que esta sea tu casa de Dios, la casa espiritual para tu vida en este tiempo. Amén. Así que comenzamos y el título del mensaje de hoy es ¿qué voy a hacer con esta bendición? ¿Qué voy a hacer con esta bendición? Mire, lo que hago con la bendición que Dios me da va a determinar cuál será mi bendición de mañana. Déjame que te lo repita porque está muy bueno. Lo que hago con la bendición que Dios me da hoy va a determinar cuál y cómo y cuán grande será mi bendición de mañana. Así que es muy importante para nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, que recibimos la bendición del Señor, saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer con la bendición que Dios me da. Amén. En otras palabras, Dios desea que nosotros usemos bien lo que Él nos da. Dios anhela que seamos sabios y Él dice, si nos falta sabiduría, se la podemos pedir a Él y nos la dará abundantemente, amén, para saber manejar, controlar, estar nosotros por encima de la bendición y no dejar que la bendición de Dios, que un día fue bendición, se convierta en una trampa para nuestras vidas. Y yo quiero que me acompañes para empezar al libro de Lucas, capítulo número 14, Lucas capítulo número 14, y vamos a empezar a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!» Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y les dijo, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos
y a cualquiera que veas, instale que venga para que mi casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Sabe que esta palabra muchas veces no se predica desde este pasaje, pero yo quiero usarlo en el día de hoy, porque no solamente este pasaje, siento yo, está referido al pueblo judío que obviamente rechazó al Mesías, rechazó a Jesús, ¿no es cierto? Porque en general de esto está hablando la palabra, sino también que habla para nosotros el día de hoy. Dice la Biblia que este hombre hizo un gran banquete, hizo una fiesta, ¿no es cierto? Hizo, según el título del pasaje, dice una gran fiesta. Este hombre representa a Dios, ¿sí? O sea, es una tipología del Padre Celestial, que obviamente en este momento Él ha preparado un lugar para todos aquellos que Él invita. Ahora, la Biblia dice aquí claramente, ¿no es cierto?, que la invitación llegó en particular a 3 personas, y las 3 personas de las cuales habla la palabra se excusaron, o sea, pusieron excusas. No hay nada más negativo y más dañino para el progreso de una persona, para la bendición de una persona, que las excusas. Las excusas nos demoran en el tiempo, no nos dejan crecer, las excusas no nos dejan prosperar. Las excusas son el lenguaje de aquellos que se han adecuado a una manera de vivir y no sienten el deseo de avanzar. Pero nosotros, los que estamos hoy recibiendo la palabra de Dios, creemos que Dios no solamente quiere salvar nuestra alma, sino que Él también quiere hacernos progresar en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que el primero dijo, me compré un campo, he comprado un campo y necesito ir a inspeccionarlo. ¿De qué habla esto? Habla de una bendición, ¿no es cierto? Porque nadie puede comprar un campo, una tierra, si no tiene la bendición de Dios. Por lo menos aquí en el contexto bíblico. Dice, he comprado un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpeme. Fue la primera excusa. Ahora, al dueño de la fiesta, en este caso al Señor, a nuestro Padre Celestial, no le interesa, ¿no es cierto?, cuál es nuestra posición en relación a la bendición que Él nos da, sino qué es lo que nosotros hacemos después que hemos recibido la bendición. Este hombre podría haber dicho, bueno, yo voy a la fiesta primero y luego voy a inspeccionar el campo. El campo obviamente no se iba a mover del lugar. ¿Cuántos dicen amén? El segundo hombre que aparece aquí en la descripción de la palabra es alguien que había comprado 5 yuntas de bueyes. En otras palabras, si lo traducimos al lenguaje actual, podríamos hablar de vehículos de fuerza, podríamos hablar de herramientas de trabajo. Eso era lo que representaban los bueyes en aquel momento, traducido al día de hoy, ¿no es cierto? Y dice, y debo ir a probar los bueyes que compré. ¿Cuánta gente hoy se excusa con Dios cuando Dios los ha bendecido, ¿no es cierto?, con algo? Luego vienen las excusas y empiezan a sacar a Dios del cuadrante de la imagen y se centran más en la bendición que en Dios. Pero ya vamos a entrar de lleno a ese tema. El tercer caso es una persona que se casó, ¿sí? Dice, me acabo de casar, así que no puedo ir. Este tercero ni siquiera pidió disculpas, ¿no es cierto? Dijo, me he casado, no voy a poder ir. Aquí, ¿no es cierto?, en estas 3 personas está el núcleo de todas las excusas que uno puede encontrar. Vamos de atrás hacia adelante. El primero dice, me he casado. Muchas personas se excusan delante de Dios por las relaciones interpersonales. Han conocido a alguien y al haber conocido a esa persona los alejó de Dios, ¿no es cierto? Resulta que la otra persona tal vez no compartía su fe. Entonces lo alejó o la alejó de Dios. Yo en mis años de pastor he visto muchos casos como este,
de gente que decía amar a Dios, gente que seguía a Dios, gente que estaba siendo discipulada en la iglesia y aún algunos que estaban sirviendo. De repente ellos oraban por una persona, cuando la persona llegó, ¿no es cierto?, se dejaron arrastrar por fuera, no solamente de la iglesia, sino fuera del reino de Dios. Y hoy son personas alejadas del Señor, personas renegadas con Dios, personas que no le va bien en la vida en general. Y algunos de ellos hasta ni siquiera están con esa persona que los sacó de la bendición de ser hijos de Dios. Luego están los otros que vienen a la iglesia buscando a la persona para el resto de su vida, y cuando la consiguen, ellos mismos son los que hacen que la persona que estaba en la iglesia, sea un hombre o una mujer, no venga más a la casa del Señor. Muchas veces se excusan diciendo, bueno, nosotros tenemos una vida de oración, nosotros tenemos una vida con Dios, aún sin ir a la iglesia. Déjame decirte algo, y lo digo bien claro y con todo el amor del mundo. Uno de los mejores engaños del diablo hacia los cristianos es creer que están bien con Dios sin congregarse en la iglesia. Eso es una utopía, es una contradicción. Nadie puede estar bien con Dios y al mismo tiempo no congregarse en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo nos quiere hacer creer de que yo puedo tener una relación sana con el Padre Celestial, una relación sana con Jesús, sin formar parte de la congregación de los santos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de la iglesia de Dios, la familia de Dios. La iglesia es un invento de Dios, nació en el corazón del Señor para que todos podamos congregarnos y ser parte del propósito, de los planes y de los sueños del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Además, yo no puedo tener relación con el esposo, hablando de Jesús, si no amo a su esposa, hablando de la iglesia, ¿ok? La Biblia dice, la iglesia es la esposa de Jesús. Nadie que se quiera acercar a mí va a odiar a mi esposa, porque obviamente yo no voy a dejar que esa persona tenga una amistad conmigo si no quiere a mi señora, si no quiere a mi esposa. De la misma manera Jesús, ¿no es cierto? Si alguien no ama a su esposa, que es la iglesia, entonces Jesús no querrá tener relación, no va a querer saber nada con esa persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces vemos en primer lugar, ¿no es cierto?, que hay gente que nos puede sacar de la presencia de Dios. Entonces este joven dice, acabo de casarme, así que no voy a ir, definitivamente no voy a la invitación que me hacen. El otro dice, estoy con, ¿no es cierto?, una bendición de trabajo, ¿no? Tengo las yuntas de bueyes, ¿no es cierto?, 5 parejas de bueyes, 10 toros en realidad. Y esos 10 toros hacen que él se aleje de la comunión. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Nos habla del trabajo. Muchas veces hay personas, ¿no es cierto?, que se alejan de Dios a causa de un trabajo. Personas que han orado para que Dios los bendiga con ese trabajo, y cuando el trabajo viene, ¿no es cierto?, entronizan al trabajo por encima de Dios. Yo no puedo adorar, yo no puedo tener como ídolo a mi trabajo. Hoy en día hay mucha gente que el término es workaholics, significa en inglés o en español, mejor dicho, alcohólicos, pero del trabajo, no del alcohol, sino aquellos que están enviciados con el trabajo, aquellos que buscan la manera de sumar un par de horas más, hagamos unas horas extras porque el dinero, porque la situación económica, porque no estamos bien, porque esto y porque lo otro. ¿Sabe una cosa? Eso nos aleja de Dios. Dios dijo lo siguiente en su palabra, y esto no es una broma de Dios, no es que el Señor nos dice, bueno, si ustedes quieren hacerlo y si no quieren, no. No, esto es algo serio y Él se lo toma serio, como lo hace con toda su palabra. Él dice lo siguiente, dice, 6 días trabajarás y un día lo separarás para vos y para el Señor. ¿Sí? Es lo que la Biblia dice, trabajarás 6 días y el 7º día, ¿no es cierto?, descansarás, dice el Señor. Me buscarás a mí, te deleitarás, te recrearás vos con cosas que te gusten hacer, ¿no es cierto? Pero no vas a trabajar.
Ese es lo que la Biblia le llama el día de reposo, ¿no es cierto? El día de reposo. Entonces, el Señor Jesús, cuando los fariseos vinieron a reclamarle por qué, ¿no es cierto?, sus discípulos cortaban trigo o comían o hacían ciertas cosas en el día de reposo, Él le dijo, lo que pasa es que el hombre no fue hecho para el día de descanso. Así que cuando alguien se pone a trabajar, cuando tiene que estar congregándose, sirviendo a Dios, siguiendo al Señor, amando a su familia, divirtiéndose con los suyos, haciendo alguna actividad que les guste hacer, algún deporte, algún hobby, esas horas de recreación, si yo en vez de dedicarlas a lo que realmente Dios me pidió que las dedique y me dedico a trabajar, ¿no es cierto?, a decir, no, yo necesito la plata, yo voy a trabajar, no solamente voy a perder esas horas, esa ganancia la voy a perder, sino que también voy a perder otro tipo de ganancia. Por eso, mis queridos amigos, debemos nosotros, creo yo, obedecer a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, ¿no es cierto?, trabajarás 6 días y el 7º día será santo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no dejemos que el trabajo sea nuestra excusa para no seguir a Dios, para no amar a Dios. No dejemos que el trabajo sea la excusa. Busquemos la manera, ¿sí? Si tus horas son rotativas, bueno, búscale la vuelta. La iglesia te provee distintas horas de reunión, distintos días para que todos puedan congregarse, para que todos puedan ser parte de lo que la iglesia hace, hacia donde la iglesia va, para que seamos parte de la familia de Dios. El primer caso dice, me compré una tierra, ¿no es cierto? Eso nos habla de crecimiento, nos habla de desarrollo, nos habla de expandirnos. Mire, yo he aprendido algo a través de todos los años que tengo de creyente, que son más de 3 décadas, que cuando más grande nos hacemos en las distintas áreas de nuestra vida, más cerca debemos estar de Dios. No debemos caer en la trampa o en la tentación de pensar que cuando más grandes somos, menos necesitamos de Dios, sino es todo lo contrario. Cuando alguien es pequeño en todo lo que hace, su trabajo es pequeño, su familia es pequeña o no la tiene, cuando su influencia no es muy grande, bueno, va a necesitar de Dios. Pero cuando alguien empieza a crecer, crece en bienes, crece en influencia, crece su familia, crece su negocio, crece en sus cosas, crece su ganado, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando tiene muchas responsabilidades, cuando hay gente, cuando hay familias que dependen de esa persona, porque esa persona ha crecido, ahí es donde más nosotros debemos aferrarnos a Jesús. No soltarnos de Jesús porque ya nos sentimos fuertes, porque ahora tenemos recursos, porque he conseguido un trabajo, porque me han nombrado en la empresa y me han ascendido. ¿No es cierto? No, yo debo aferrarme al Señor aún más. Cuando más grande soy, más Dios estará esperando que yo participe, usando el pasaje de hoy, ¿no es cierto? Que yo participe en su fiesta, que yo participe en lo que Él ha preparado para mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de estos 3 que se excusaron, que en realidad estos 3 representan a un montón más, a miles y millones, dice la Biblia, ninguno de aquellos hombres que fueron invitados y se excusaron, ninguno gustará de mi cena. O sea, ninguno podrá ponerle mano a la bendición de Dios. Cuando se acabe la bendición que tienen, cuando ya se haya ido el gozo de la tierra nueva, de las yuntas de bueyes nuevos, de cuando se hayan pasado unos meses del casamiento y vengan a buscar la bendición del Señor, dice, ninguno gustará de mi cena. Entonces, yo anoté aquí, ¿no es cierto? Y ahora empiezo a hablarte de algunos principios espirituales que son muy importantes. Anoté que la bendición no nos debe definir. Lo leo de nuevo, la bendición no debe definirte, o sea, yo no soy la bendición que tengo.
Yo soy un hijo de Dios. Vos no sos la bendición que tenés, vos sos una hija de Dios, sos un hijo de Dios. Porque las bendiciones van y vienen, obviamente uno siempre quiere que las bendiciones estén constantemente y que se renueven y que crezcan y demás. Pero ¿qué pasa si como Pablo tenemos tiempos de escasez, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me va a definir lo que recibo de parte de Dios o las bendiciones que tengo, o si a mí me va a definir algo material, cuando no lo tenga, cuando lo tenga que donar, cuando se vaya de mi vida eso, ¿qué va a pasar de mí? Voy a ser una persona miserable, voy a ser una persona sin identidad. Por eso, ninguna bendición que recibamos de Dios debe definirnos, debe alegrarnos, nos debemos gozar, debemos ser súper agradecidos cuando Dios hace algo con nosotros, pero nunca dejar que lo que tenemos y lo que Dios da y lo que Dios hace por nosotros nos defina. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que algo que Dios me ha dado me defina, o sea, dejo de ser yo y empiezo a llamarme como lo que Dios me dio. Entonces, ahí nace el orgullo. Porque yo pienso, ¿no es cierto?, que tengo más que los demás, pienso que soy más bendecido que los demás, empiezo a tener en mi mente los pensamientos de que mi familia es mejor que la familia de mis vecinos, o de mis amigos de la iglesia, o de las personas que conozco, ¿no es cierto?, que lo que yo tengo es mejor, porque es eterno, porque vino de Dios. Entonces me empiezo a llenar de orgullo. ¿Y qué pasa con el orgulloso? La Biblia lo dice bien claro. La Biblia dice, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del orgulloso? Dice, Dios reprende, Dios rechaza. A Dios no le gustan los orgullosos. Él le da gracia al humilde, pero dice, resiste, dice el Señor. Yo resisto al orgulloso, dice el Señor. Por eso debemos tener cuidado, que si Dios te ha bendecido, que lo pongas y sigas poniendo a Dios primero. Ustedes que están orando por una bendición grande en sus vidas, ¿no es cierto? Y vienen orando, vienen ayunando, vienen congregándose, vienen haciendo bien las cosas. Cuando les llegue la bendición por la cual hoy ustedes están pidiendo, están orando y demás, no cambien, sino sean mejores cristianos. A los que ya recibieron bendición, les hablo ahora. A ustedes que ya recibieron bendición y resulta que la bendición los ha cambiado. Encontraron a la persona que aman, encontraron a esa persona que los ama a ustedes y se han alejado de Dios. Tienen que volver al Señor, porque la Biblia dice, acérquense a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, decí conmigo, a mí nunca, decilo en voz alta por favor conmigo, a mí nunca me va a definir una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos debe definir, lo que nos debe nombrar, es que somos hijos de Dios, ¿ok? Somos hijos de Dios, eso me define, y no me define lo que Dios me da. Escucha esto, Dios pensó bendiciones para sus hijos, para que sus hijos se acerquen más a Él. ¿Cuál es el objeto de las bendiciones? Yo creo que son 2 o 3, pero una de las razones claves por las que Dios nos bendice es para que nosotros nos acerquemos más a Él. Pero ¿qué hace la gente? No todos, ¿no es cierto? Pero en general, cuando Dios los bendice, se alejan del Señor. Ese vehículo por el cual estaban orando, porque antes venían a la iglesia en un colectivo, en una bicicleta, en una motocicleta, pero resulta que Dios los bendijo con un vehículo bueno, 4 ruedas y demás. En vez de seguirlo usando para venir a la casa del Señor, ahora utilizan las horas que son del Señor para salir de camping. Y no estoy diciendo que alguien no puede salir de camping. Gloria a Dios por los camping y hay que hacerlo siempre. Pero no le robes el tiempo a Dios. Dios te ha bendecido con una movilidad para que vos traigas a tu familia a la casa de Dios. Para que vos te congregues sin que sea una carga, sin que sea un esfuerzo demasiado grande, para que vengas a la casa del Señor, para que hagas la obra de Dios.
Lo mismo sucede cuando Dios nos da un trabajo. Es para que estemos más tranquilos, para que podamos venir a la iglesia, levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque ahora tengo asegurado el pan para mis hijos, ya no voy a tener que sufrir como antes sufría, ya no voy a tener que pedir como antes pedía, porque vos, Señor, me estás bendiciendo, aleluya. Entonces, seamos sensatos, es lo que Dios quiere. Dios quiere sensatez de nuestra parte para el manejo de las bendiciones. Entonces, Dios pensó con amor sus bendiciones para sus hijos, para que sus hijos se acerquen más y más a Él. Amén. En el libro de Génesis está la historia de Adán y Eva, no lo vamos a buscar. Dios los puso, dice la Biblia, en el medio del Edén o en el medio del huerto, y les dijo lo siguiente, les dijo, de todos los árboles que ustedes ven, de todos los árboles del huerto, dice, van a poder comer, menos de uno. O sea, la bendición era todos los árboles frutales, todos los árboles, de todos pueden comer, le dice el Señor. Menos del árbol que está allí en el medio, que lo he puesto en el medio justamente para que no se equivoquen. Ok, está allí. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Escúcheme. Ellos estaban bendecidos, tenían todo lo que necesitaban. ¿Qué hicieron? Se fueron por el árbol que Dios le había dicho no coman. ¿Qué produjo eso? Porque a cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, Dios es bueno, para siempre su misericordia, ¿estamos de acuerdo o no? Dios es bueno, siempre lo es con sus hijos, para siempre su misericordia, pero cuando nosotros desobedecemos, siempre va a haber una consecuencia. En este caso la consecuencia fue, ¿cuál fue? De que la bendición que Dios les había dado de tener todo lo que quisieran a cualquier hora, la perdieron. Porque al elegir por fuera de lo que Dios le había bendecido, dice, perdieron todo el huerto, fueron expulsados, fueron sacados, fueron quitados. El pueblo hebreo echó mano a la bendición de Dios para alejarse de Dios. Dice la Biblia que no solamente Adán y Eva pecaron de esa manera, sino también el pueblo de Dios en el desierto. Dice la Biblia que Dios los había sacado con mano fuerte. Diga conmigo, mano fuerte. Aleluya, de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Las plagas, vinieron los piojos, las ranas, y así sucesivamente hasta la muerte de los primogénitos de todos los egipcios, incluso el faraón. Entonces dice que el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud. Ellos habían vivido 400 años, una eternidad de tiempo, ¿no? Una barbaridad. Pero Dios los sacó. Pero no los sacó con las manos vacías. Escúcheme, esto es un principio espiritual muy fuerte. Cuando Dios te saca de una maldición, cuando Dios rompe con alguna esclavitud en tu vida, siempre te va a sacar con una bendición extra. Y es lo que hizo con el pueblo hebreo, con su pueblo. Dice que mientras salían y una gran procesión, una gran caravana de hebreos salía del territorio de los egipcios, dice que los egipcios por voluntad propia entraban a sus casas y sacaban las cosas de valor de las casas y se las cargaban a los hombros y en las carretas y en las mochilas, en las alforjas de los hebreos. Entre todo lo que cargaban, le ponían el oro, todo el oro que los egipcios, que era muchísimo porque, claro, Egipto era una nación, un territorio riquísimo. Dice que sacaban el oro y lo traían y se los daban a los hebreos. Entonces los hebreos salieron de la esclavitud, pero cargados de bendición, cargados de oro. Ahora, ellos salieron al desierto llenos de oro. Dice la Biblia literalmente que los judíos despojaron Egipto de sus riquezas. Literalmente, despojaron Egipto de sus riquezas.
Si esa no es la bendición de Dios, como se dice en la calle, ¿no? Entonces la bendición, ¿dónde está? Era, claro, era la bendición de Dios. Escúcheme. ¿Quién sino Dios podía bendecir a estos esclavos, no solamente con la libertad, sino con la bendición financiera? Pero ellos se equivocaron. Por eso el propósito de este mensaje, que nosotros podamos entender qué hacer, cómo hacer cuando Dios nos bendice. Porque una bendición tiene el poder de levantarnos, de posicionarnos, de promovernos, pero también tiene el poder de quebrarnos. Tiene el poder de hacernos más pequeños, de hacernos desaparecer y perder la influencia. Dice que en un momento, ¿no es cierto?, Moisés sube al monte de Dios a encontrarse con Dios para recibir dirección. ¿Ok? Dice, su líder sube al monte a buscar que Dios le hable en favor del pueblo. Y como demoraba, esta gente que estaba impaciente dijo, ya no va a volver más, entonces ¿qué hacemos? Bueno, nos hagamos un Dios a nosotros mismos. Y dice la Biblia que lo que hicieron fue un toro de oro, un becerro de oro. ¿De dónde salió el oro para hacer el becerro? Fue el oro que ellos habían recibido de los egipcios. ¿Qué quiero decirte con toda esta historia? Que ellos utilizaron la bendición que Dios les había dado para crearse un ídolo, para crearse un nuevo Dios. Ellos podrían haber dicho, como yo anoté acá, mi bendición se convirtió en mi ídolo. Me olvidé de Dios y mi bendición se convirtió en mi ídolo. Es lo que pasa con esta gente que leímos hace un momento en Lucas. La tierra de este señor se convirtió en su prioridad, no Dios. No Dios que le dio la tierra, sino la tierra. El segundo hizo prioridad en los bueyes y no en Dios. Dios le dio los bueyes, por supuesto que sí. Pero él creó un ídolo de esos bueyes. Asimismo el que se casó, él hizo un ídolo de su matrimonio, de la otra persona. Hay gente que hace ídolos de sus hijos, de su marido, de su mujer, de sus padres, de sus amigos. Hay algunos que la palabra de los amigos es más fuerte que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho ídolo de aquello que Dios le ha provisto para que ellos tengan una buena vida, ya sea en lo material o alguna persona o algún bien o algún don espiritual o algún don, algún talento personal. Dios se los dio para que tengan una buena vida, pero ellos convirtieron la bendición en un ídolo. ¿Qué nos muestra la palabra? Eso es orgullo, es pecado, ¿sí? Cada bendición que pone Dios en nuestras manos es una invitación que Él nos hace a servirle, a amarle y a acercarse a Él. Te lo voy a leer de nuevo porque vale la pena. Cada bendición que pone Dios en nuestras manos es una invitación que nos hace Dios a servirle, a amarle y a acercarse a Él. ¿Qué vamos a hacer con esta bendición? Yo empecé diciendo, lo que hacemos con la bendición de hoy determinará que vamos a tener más o no. Y es posible que haya gente que hoy no tenga bendición y su vida sea un desierto, un sequedal, de que no tengan alegría, que todo sea negativo, todo sea malo. Porque cuando Dios los bendijo, en vez de levantar sus manos, su corazón, en vez de devolverle a Dios lo que Él les dio, en vez de consagrarlo a Dios, en vez de aferrarse más a Él, convirtieron a la bendición en un ídolo y se dejaron definir por lo que tenían. Que lo que Él ha hecho por vos y lo que Él te ha dado no aleje tu corazón del Señor. ¿Me escuchaste? Que lo que Él ha hecho por vos,
que lo que Él, Jesús, te ha dado, no provoque que tu corazón se aleje de Él. Porque esa es una gran muestra de orgullo. Y Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a soltar la bendición en tu corazón, entonces Dios volverá a bendecirte. Si estás dispuesto a decir, Señor, gracias por lo que me diste, pero yo te prefiero a vos por encima de mi bendición. Yo te prefiero a vos por encima de mis hijos. Te prefiero a vos por encima de mi matrimonio. Yo quiero que esto se entienda bien y no vamos a entrar en el tema porque ya es súper conocido. Yo te prefiero a vos por encima de mi trabajo. Te voy a respetar más a vos que a mi trabajo. Te voy a respetar más a vos que mis estudios. Te voy a respetar más a vos, Señor, que mi promoción, que mi crecimiento personal. Te voy a servir más a vos de lo que me estoy sirviendo a mí mismo. Porque yo sé que todo lo que tengo, lo que me has dado, mis amistades, mis conocidos, mis contactos, Señor, la capacidad que me has dado para hacer algo con las manos, para hacer algo con mi cabeza, con mi cerebro, para hacer algo con mi boca, para hablar bien, para tener la habilidad de los negocios, viene de ti, Señor. Vos me diste a mí, Señor, la capacidad que tengo. Por eso yo ahora te la quiero entregar a ti, te la devuelvo, para que tú me añadas más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en vez de tener bendiciones aisladas, vamos a tener temporadas enteras de bendición. Entonces, no nos acostumbremos a una bendición aquí y allá, una por año, 2 veces al año o lo que sea, sino que cuando vos reconoces que Dios te ha dado lo que tenés, sea lo que sea, Dios te lo dio para que vos seas mejor para con Él y para con la iglesia, entonces Dios dejará de bendecirte de vez en cuando y te va a empezar a dar temporadas bendecidas en tu vida. Temporadas bendecidas en el nombre de Jesús. Un día, un hombre importante, un rey, tiene un sueño. Había soñado 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Entonces se pide que se interprete al hombre de Dios este sueño y lo interpreta como que las 7 vacas flacas son 7 años de pobreza, de miseria, de escasez, de ruina, de falta de lluvia, falta de cosechas. Pero las 7 vacas gordas eran años de prosperidad, ¿no es cierto? Entonces yo voy a usar ese pasaje de la Escritura para hablar palabra de Dios sobre tu vida y tu familia, porque lo necesitamos en esta instancia de nuestro país. Lo necesitamos en este momento de la Argentina, donde las cosas pueden estallar por los aires, hablando de la economía, ¿no? Puede estallar por los aires en cualquier momento o sigue estallando poco a poco como viene pasando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la bendición de Dios. ¿Cómo la vamos a lograr? Bueno, haciendo bien las cosas. Pero una vez que la bendición viene, ¿qué voy a hacer? Voy a prolongarla en el tiempo. ¿Cómo? Reconociendo de que lo que tengo y lo que soy viene de Él. Y que sin Él nada soy, como dice la Biblia. Entonces, mi bendición se va a prolongar porque yo estoy reconociendo que Él me dio la bendición y no mi propia fuerza. No mis amigos, no mi pareja, no mi trabajo, no mi jefe. Mi fuente de bendición es Dios, no la gente. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces, profetizo esto en el nombre de Jesús sobre tu vida, que viene una temporada de vacas gordas, de bendición, pero no va a ser una temporada que se va a cortar para luego darle lugar a una temporada de vacas flacas, no. Declaro en el nombre de Jesús que las bendiciones serán de largas temporadas sobre tu vida para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora?
Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darme un amén bien grande? Temporadas de bendición en el nombre de Jesús. Levanta una mano al cielo y decí conmigo: Señor, yo recibo esta palabra y yo creo que viene sobre mí una temporada larga, larguísima de bendición para mí y para mi familia. Y no importa cómo esté mi entorno, mi alrededor, mis amigos, mis parientes, lo que sea, yo voy a ser una persona bendecida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y déjame decirte algo. Hay más de donde vino lo que has recibido. Lo digo de nuevo. Hay más de donde vino lo que ya has recibido. Así que no lo arruines. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros no dejamos que la bendición se convierta en la distracción, que luego nos hace caer en el engaño, Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis queridos amigos, yo los bendigo en esta hora, los bendigo con bendición, los bendigo con una temporada larga, larguísima de años y años y años, décadas de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos nosotros reconocemos que Él es el Señor. ¿Cuántos me dan un amén bien grande? Los saludo en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí. Vamos a estar orando por ustedes esta semana. Hay bendición para sus vidas en cada momento. Será hasta el próximo encuentro aquí en la Iglesia El Río. Dios les bendiga. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo, todo lo que necesito. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Porque santo soy, Señor, en tu mirada.